En los últimos años, el mundo occidental está viviendo una batalla cultural entre dos posturas completamente diferentes de la vida: la sociedad, la economía y la política. La primera está orientada hacia el igualitarismo, el internacionalismo, la corrección política y la unión de todos los grupos olvidados en un frente amplio de lucha contra un enemigo común, mientras que la segunda es una reacción a la primera porque busca la libertad individual, la soberanía, la verdad sin filtros y la defensa de valores tradicionales. El mundo no había estado tan polarizado en dos vías desde la Guerra Fría, entre la lucha del capitalismo contra el comunismo, solo que esta nueva contienda ideológica es consecuencia de la primera, y con mucho más frentes de batalla que el económico. Pero, ¿por qué se da esta guerra cultural en la sociedad en los tiempos que el señor Fukuyama, que sería un triunfo absoluto para el libre mercado y la democracia como final de la historia? Si quieres saberlo, acompáñame a descubrirlo juntos en la cita de hoy. En 1991, el socialismo real dejó de existir con la caída de la Unión Soviética, ya que, como es bien sabido, el comunismo funciona hasta que se termina la plata ajena, y aunque Mikhail Gorbachev, el primer comunista que trabajó en una publicidad de Pizza Hut, hizo reformas liberalizadoras en lo económico y aperturistas en lo informativo, los distintos pueblos que formaban la URSS aprovecharon el asunto para tener casa parte del monstruo burocrático y liberticida creado por Lenin. Pero eso no significó el fin de la historia como vaticinó el historiador Francis Fukuyama, sino que sería un breve silencio por la llegada de nuestro perturbador presente. Aquí entra la primera razón que causa la alta polarización de nuestros días: la modernidad líquida y el estado gaseoso de la actualidad. El reconocido filósofo polaco Zygmunt Bauman publicó en 1999 la teoría de la modernidad líquida, donde señala que el mundo entraría a dicha etapa en el siglo XXI. Pero, ¿en qué consiste la modernidad líquida? Te lo explico en un par de minutos. Para Bauman, los seres humanos poseen realidades sólidas en la vida que dan estabilidad a la misma, como un trabajo o un negocio, una familia, una pareja con la que compartir un proyecto de vida, es decir, todos los valores que nuestros abuelos valoraban como señales de personas de bien. Pero en los últimos años esos principios fueron olvidados para dar paso a la eterna incertidumbre, donde cualquier cambio afecta de varias maneras nuestro modo de vida, como los movimientos del agua en una botella. Para Bauman, la modernidad líquida es causada por la globalización librecambista de los últimos 40 años. Cuando las empresas dejan de pertenecer a una industria nacional y se globalizan, permite que su producción sea más barata y que las personas de a pie tengan productos a menor precio, incrementando las ganancias empresariales y dando un alivio al bolsillo de los consumidores. Pero todo esto a base de poner sus fábricas en países con menores salarios como China o Latinoamérica. Esto no es solo exclusivo del sector agroindustrial, sino que sucede en el área de servicios también. Esto hace que trabajar en el mismo lugar toda tu vida laboral como tus abuelos sea imposible y las nuevas generaciones deben cambiar de trabajo al poco tiempo, pasando por varias empresas y convertirnos en MacGyver para sobrevivir, además de provocar el ascenso de figuras críticas de la globalización cercanas al populismo, gracias al descontento de los olvidados con la política tradicional. ¿Quiere decir que el mal llamado neoliberalismo y el capitalismo son malvados, como dijo Bauman? No necesariamente. Gracias a la fórmula del libre mercado, Estado pequeño y comercio internacional abierto en los últimos 40 años, nuestra calidad de vida mejoró, la pobreza se redujo enormemente, pero aumentó la desigualdad, por lo que debemos buscar darle un rostro humano al capitalismo para evitar el ascenso de figuras que pongan en peligro la estabilidad económica y social de nuestros países. Tiene ejemplos de eso los gobiernos de Rodrigo Chávez, Javier Milei y Nayib Bukele, que le dan mejores oportunidades a los marginados por las élites. Gran parte de las generaciones más jóvenes, como la generación Z a la que pertenezco, tienen un índice de interés en la formación de una familia, pero no por características propias del capitalismo tardío,
sino porque a través de la cultura dominante que los ha convencido de que traer niños al mundo es perder tu libertad personal y dinero, a pesar de que en los últimos años los ingresos per cápita en promedio son mucho más altos que los de tus abuelos y de que la crianza en una familia, a pesar de ser difícil, genera autorrealización personal y contribuye al sostenimiento del capitalismo. En cuanto a la búsqueda de una pareja estable, se ha hecho difícil porque nadie quiere un compromiso con el otro, sino solo un buen revolcón, y a pesar de eso, mi generación garcha menos que la generación de mis padres en la juventud, porque gracias a ideologías nefastas como la cuarta ola del feminismo, los hombres y las mujeres tienen desconfianza los unos de los otros, gracias al terror psicológico que puede causar un abuso sexual o una falsa denuncia sobre el anterior mencionado. Para otros, la dificultad de conseguir una pareja es que antes, para poder competir por la atención de la mujer soltera, debes competir contra los de tu pueblo y los del pueblo vecino, pero con las redes sociales la competencia se abre a nivel global, reduciendo las posibilidades por la sobreoferta de interesados. La lucha de géneros entre hombres y mujeres jóvenes causada por el feminismo radical provoca el surgimiento de grupos extremistas como los incel, donde hombres que no pueden ponerla por circunstancias ajenas a su propia voluntad justifican su fracaso mediante premisas falsas, donde las mujeres bonitas son las responsables de todo lo malo que les sucede. Algo similar a la narrativa del manifiesto antisemita de los Aves de Sion, solo que donde las mujeres toman el lugar de los judíos en la responsabilidad de las conspiraciones. Pero incluso la modernidad líquida como concepto está desapareciendo, porque el caos del presente lo está vaporizando gracias a la aceleración de nuestra vida actual, y debido a eso, el tiempo para actividades contemplativas como pensar y la lectura crítica se reduce, lo que nos lleva a la segunda razón de la extrema polarización social, los PNJ. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Has jugado videojuegos de rol como Dark Souls, Soul Knight o Pokémon? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, es muy probable que conozcas el término PNJ. PNJ son las siglas en español de NPC, que quiere decir personaje no jugable de un videojuego, cuya característica principal es que el jugador no puede controlarlo y cuya función es hacer relleno en un videojuego de rol, teniendo funciones predefinidas como decir unas pocas frases preprogramadas, acompañarte a luchar en una batalla contra los malos de turno o ser tu rival. Y a diferencia del personaje protagonista que controla el jugador, el PNJ nunca sabe el papel que le es asignado. Dejando de lado el aspecto del mundo de los videojuegos y aplicando a la conversación social y política de las redes sociales, un PNJ es una persona real que forma parte de un colectivo, tribu urbana o movimiento social, y hace relleno en dichas agrupaciones. Sus aportes suelen ser limitados y predecibles, y nunca tendrán ideas nuevas ni evolución como si estuviera programado. Por ejemplo, en la política costarricense, un PNJ anti-Chávez siempre culpará al presidente Rodrigo Chávez y su gobierno de todo lo negativo que sucede en el país, aunque dichos eventos desafortunados no tengan relación con la acción del gobierno. ¿Quieres ver ejemplo de eso? Mira. Cuando se descubrió que la transmisión de enfermedades venéreas está aumentando en Costa Rica, los académicos antigobierno culpaban a Rodrigo Chávez y a la ministra de Salud Mary Munier de no estar haciendo nada por evitarlo. Pero a pesar de que las instituciones sanitarias realizan campañas informativas sobre la importancia de usar condón cuando quieres realizar el delicioso, la responsabilidad final de usar el gorrito de fiesta es de la pareja quien baila la sabrosa danza del canches canches y de nadie más. Pero para los PNJ antirrodriguistas, el enfoque pro vida del actual gobierno es el causante de que la gente cabalgue a pata pelada y no la falta de responsabilidad de alguno. Ahí en la audiencia, ¿será que los antigobierno quieren en el fondo que la ministra de Salud tenga un superpoder de detectar cuando alguien está por coger para que les ponga la funda protectora con la boca? Responda en la caja de comentarios, porque dependiendo de la respuesta puede ser que sea más listo que el tico promedio. En otra ocasión, cuando los precios de la papa y el tomate subieron por las nubes después de las lluvias torrenciales de noviembre y diciembre,
los antigobierno acusaron nuevamente al presidente Chávez de quebrar a los agricultores paperos. Lo divertido de esto es que los precios subieron porque las lluvias destruyeron las cosechas, y el haber poca oferta y un nefasto arancel del 45% sobre la papa importada, se creó la receta para el caos. A pesar de este argumento de peso, los PNJ antigobierno seguían culpando a Chávez como si ellos dieran a entender de que el jaguar centroamericano controlará el clima con alguna máquina del Dr. Dumfries. Para los PNJ antigobierno, la culpa de todo lo malo en Costa Rica es de Rodrigo Chávez, el capitalismo neoliberal y los valores familiares. Pero también dentro del movimiento rodriguista existe un pequeño sector que aplaude de forma acrítica todo lo que hace Chávez, aunque no todo lo que proponga el presidente sea bueno, como el caso del proyecto de ley de jornadas 4x3 de 12 horas, que como ya se dijo en el video anterior, tiene consecuencias negativas para los trabajadores. Aunque muchos de los escándalos sobre el gobierno de Rodrigo Chávez son puro show de la oposición y son desmentidos a los 5 minutos, también existen PNJ aliados del gobierno, pero en muchísima menor cantidad que los antigobierno. Por la simple razón de los anti-Chávez basan sus ataques en premisas emocionales, porque su escala de valores es de 2 de 6 ejes morales, mientras que los de la mayoría del pueblo tienen la escala de valores completa. Para que me entiendas mejor, el psicólogo judío Jonathan Haidt explicó en su libro La mente de los justos que las personas progresistas y con tendencia izquierdista y que en Costa Rica están en contra de Rodrigo Chávez le importan solo dos cosas en la política: el cuidado de las personas que consideran vulnerables y la equidad entendida como igualdad de resultados, mientras que los conservadores y los libertarios como su servidor, que solemos ser favorables a muchas de las iniciativas de Rodrigo Chávez, nos importan ejes morales como la lealtad a nuestra familia, los amigos y la patria en la que nacimos, el respeto a la autoridad cuando ésta es legítima y hace bien su trabajo, el respeto a los valores familiares y la libertad individual. Aunque eso sí, también nos interesa cuidar a los más vulnerables como los niños, los ancianos y los no nacidos, pero de forma realista y que la equidad sea real, donde los menos favorecidos económicamente puedan salir adelante gracias a la cultura de esfuerzo y acceso a oportunidades, mientras que los tramposos sean castigados. Si en esta escala de valores nunca podrás entender por qué Costa Rica y el resto del mundo vive dicha contienda cultural e ideológica de conservadores contra progresistas, pero con sus propias adaptaciones locales. Al final, un PNJ hablando de política en las redes sociales es una caricaturización de distintas líneas de pensamiento del que nunca podrá evolucionar, y esta autoparodia preprogramada que explica la polarización extrema lleva a la tercera razón: la teoría del internet muerto. En las dos razones anteriores se explicó cómo la globalización económica y el triunfo cultural del progresismo, que en estos momentos pierde hegemonía por la ventaja conservadora en la batalla cultural, explican la abundante polarización social que vivimos, pero toca hablar de lo que está sucediendo con el aumento de bots que suben comentarios políticos en las redes sociales. En los últimos 5 años, los partidos políticos que comprendieron que los medios tradicionales tienen menos alcance cada día en las masas, por varios factores como la colusión corrupta entre la clase política tradicional, empresarios prebendarios y medios de comunicación que, utilizando medias verdades y mentiras completas, engañaban al pueblo según sus propios intereses. Con la caída de la prensa canalla, los políticos decidieron que tenían que usar las redes sociales para llevar su mensaje al público, pero de forma más orgánica, entre comillas, por medio de bots y troles digitales automatizados que son similares a los PNJ en limitado racionamiento, pero más baratos y reemplazables. Es común, si usas Twitter a menudo, ver cuentas sospechosas respondiendo a tus publicaciones o las de otros con comentarios que no parecen escritos por un humano, además de que estos mismos bots y troles se utilizan para crear campañas de desinformación y escrache público en contra de un político o crear de contenido que no les cae bien a los que compran dichos bots.
Pero no solo actúan en Twitter, sino que el uso de bots para la política se halla presente en otras redes sociales como YouTube e Instagram, y que con el paso del tiempo estos bots y troles aprenden a mentir mejor. Por lo que los expertos en informática y ciencias políticas afirman que en un lapso de 10 o 20 años, la mayor parte del contenido que veas en redes sociales sea creado por bots e inteligencia artificiales, con el agravante de que el uso perverso de ellos se preste para volver a la gente completamente desconfiada de la información disponible en línea. Algunos políticos de izquierda maldita, como la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio en Costa Rica, quieren capitalizar el caos de los bots en redes sociales para aplicar censura de la libre expresión en línea, con el proyecto de ley de regulación de propaganda, cuyo expediente es el 23.885, donde se busca prohibir de que el pueblo hable libremente de política bajo la excusa del combate a la desinformación, ya que lo que buscan los comunistas criollos es que los creadores de contenido que disentimos con las ideas izquierdistas sean silenciados para que ellos puedan convertirse en los dueños de la verdad y llegar al poder para enriquecerse con el cuento de la justicia social. Para finalizar este video, no existe una solución que elimine la polarización social, porque en una sana democracia tiene que existir libertad de expresión y polarización entre los distintos sectores que conforman el país, porque todos los seres humanos poseemos distintos intereses. Solo que dicha polarización debe mantenerse a un nivel saludable, para no caer en una terrible guerra civil que destroce nuestra economía y sociedad. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo dulces sueños.